Yo me voy a tomar el tiempo. Bueno, lo que quisimos compartir con ustedes en esta ocasión es comenzar a presentar el tema de geodiversidad y patrimonio geológico y de una manera sinóptica, es decir, vamos a introducir algunos conceptos y simplemente mostrar algunos criterios y algunos sitios en los que consideramos que requieren de un análisis sistemático para justamente catalogar a esos afloramientos o paisajes, como vamos a ir viendo, como sitios geopatrimoniales. Entonces, quería hacer primero esta aclaración, que esto se trata de una presentación bastante, desde ese punto de vista, sinóptica. Últimamente hemos querido o hemos introducido a nivel de cursos en Facultad de Ciencias, tanto de grado como de posgrado, algunos conceptos que tienen que ver con geodiversidad, geopatrimonio, geoparques, geoturismo, geoeducación, y bueno, porque los últimos años han venido apareciendo términos, vocablos, conceptualizaciones en torno a geositios, conservación del patrimonio de la tierra, turismo geológico, geoconservación, diversidad geológica, sitio geológico, geotopo, simplemente este es un pequeño raconto de una cantidad de términos que diría que en los últimos 15 años que empezaron a aparecer en la literatura, a partir fundamentalmente de iniciativas apoyadas por la UNESCO en relación a la conservación de sitios geológicos, un poco, digamos, movido por geólogos y tomando como ejemplo lo que son la conservación de las áreas naturales que desde la propia UNESCO se realiza. Entonces, parque geológico, patrimonio geomuseológico, la geodidáctica, por esto de la geoeducación, geolegislación, es decir, lugares de interés geológico, son muchos términos que han ido apareciendo, diría que en la última década y media aproximadamente, y que nosotros de alguna forma también nos hemos hecho eco, y bueno, y hemos tenido algunos estudiantes de geología que han podido realizar sus trabajos finales, y hay otros que la están haciendo en estos temas. Acá me están pidiendo para ingresar a la sala, un segundito que me salgo, y lo admitimos. Y ahora vuelvo a entrar. Bueno, seguimos. ¿Y qué es esto de la geodiversidad? ¿Verdad? Bueno, emulando un poco el concepto de biodiversidad que surge en la década de los 90 con motivo de la cumbre de Río 92, existe, diría que en el público, porque ya hace varias décadas que está instalado el tema de lo ambiental, el concepto de biodiversidad es más o menos bien entendido por casi todos, y bueno, pero no ocurre lo mismo con el término geodiversidad, que es bastante más reciente, que surge ligado a la gestión de espacios protegidos, que fue introducido en los estudios de disciplinas científicas como la geografía y la geología, y que empezó a ser utilizado en algunos países, emulando un poco lo de la geodiversidad. Y digamos, se define la diversidad geológica, la geodiversidad, como justamente la variedad de elementos y de procesos geológicos, sean estos de cualquier tipo, ¿verdad?, escala o nivel de integración que existen en el planeta Tierra. Es un concepto integrador que es fundamental porque engloba a todos los materiales y fenómenos geológicos que le dan cuerpo al planeta y que de alguna forma también lo modifican a través de los distintos procesos. Bueno, para la Organización Internacional de Conservación de la Naturaleza, la geodiversidad refiere a variedad de elementos geológicos y físicos de la naturaleza, como minerales, rocas, suelos, fósiles, accidentes geográficos o de tipo paisajísticos, procesos geológicos,
y o geomorfológicos que estén activos, y junto con la biodiversidad para la IUCN, la geodiversidad y la biodiversidad constituyen la diversidad natural del planeta Tierra. Bueno, para los geólogos, digamos, ver un mapa geológico enseguida nos da idea acerca de la diversidad de rocas o materiales rocosos presentes en determinada región. Y bueno, felizmente en nuestro país, simplemente de mirar el mapa geológico, notamos distintas unidades geológicas con distintas unidades de rocas, o litologías, distintos periodos o momentos de la evolución de la Tierra que están en nuestro territorio representados. Entonces, podemos apreciar que el Uruguay, pues tengo que salir porque siguen pidiendo para entrar, y vuelvo a compartirles la pantalla. El Uruguay es un país, o un territorio muy geodiverso, ¿no? Una geodiversidad interesante. El tema de la calidad de los afloramientos, digamos, es otra cosa, pero que tiene que ver un poco más con nuestras condiciones de clima templado en los últimos años y la formación de suelos o mantos de alteración que recubren nuestro territorio y que, bueno, y que en ocasiones nos deja ver apenas algunos asomos de afloramientos, pero traigo aquí también el concepto de geositio, que es para Brilia, que es la ocurrencia de uno o más elementos de la geodiversidad que estén aflorando y que presente algún tipo de valor singular desde el punto de vista científico, pedagógico o educativo, cultural, turístico o de algún otro, o todos estos en conjunto. Entonces ahí el vocablo o el término geositio refiere entonces a cualquier afloramiento o ocurrencia de algún elemento de la geodiversidad, sea esta un mineral, roca, fósil. Hay hasta quienes incluyen los vestigios arqueológicos que tienen que ver con elementos de la geodiversidad, ¿verdad? Materiales líticos, por ejemplo, o pinturas rupestres o hasta los petroglifos. También como, entonces, geositios, considerarlos como geositios. Y el patrimonio geológico, definido por Carcavilla, un español, Brilia, un portugués, el anterior, investigador portugués, y patrimonio geológico tiene que ver ese conjunto de elementos geológicos que entonces destacan por su relevancia científica, cultural o educativa. Entonces decíamos ahí parece que incluye minerales, rocas, fósiles, incluso las aguas subterráneas, los acuíferos, paisajes, suelos y vestigios arqueológicos, es decir, hacen parte de, o pueden hacer parte de, es decir, hacen parte de los elementos de la geodiversidad y pueden hacer parte del patrimonio geológico, en función de ese valor. Y decíamos los vestigios o restos arqueológicos que tienen que ver con los materiales líticos, ¿no? Perdón. Y como última definición en esta introducción, lo que tiene que ver con geoparques mundiales de la UNESCO, qué son los geoparques mundiales, y que esto que me imagino que muchos de ustedes han venido escuchando en los últimos años, porque desde el 2013 tenemos en Flores el primer geoparque mundial UNESCO en el Uruguay. Bueno, los geoparques son áreas geográficas únicas y unificadas donde existen sitios y paisajes que tienen importancia geológica internacional y que se gestionan con un concepto holístico de protección y educación, tendiendo al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en esos territorios, particularmente basadas en actividades de tipo geoturísticas. Entonces, los geoparques mundiales de la UNESCO utilizan al patrimonio geológico que posean en sus territorios en combinación con todos los demás aspectos del patrimonio natural y o cultural que allí existan. Y pensando, teniendo como fin último digamos, el desarrollo de las comunidades locales a partir de actividades turísticas. Entonces, por eso se dice que los geoparques tienen como tres pilares, que tienen que ver con el patrimonio geológico, con la geoeducación
la conservación, es decir, la geoconservación de estos sitios, o geositios, que merecen ser conservados porque justamente tienen relevancia desde el punto de vista científico, cultural, destacado. Entonces, todo eso engloba a los geoparques. Entonces tenemos ahí presentadas a la geodiversidad, el patrimonio geológico, a los geositios y a los geoparques. Ahora, ¿cómo evaluamos el patrimonio geológico? ¿Qué criterios se utilizan o qué metodologías? Bueno, hay distintas propuestas metodológicas para inventariar a los sitios que se vayan seleccionando de alguna forma, a los que se le aplica de manera sistemática unas planillas, unas valoraciones, que justamente buscan, a través de preguntas y otorgamiento de puntajes, buscan valorar desde el punto de vista científico, cultural, educativo y turístico a esos lugares, a esos afloramientos, a esas rocas, esos minerales, a esos cimientos fosilíferos, esos paisajes, a esas áreas de acuífero, es decir, el elemento de geodiversidad que nosotros queramos ver su potencialidad como geositio, ¿no? Entonces, algunos criterios que no están jerarquizados en esa lista para seleccionar o para evaluar el potencial de los lugares de interés geológico como geositios, bueno, tiene que ver con el grado de relevancia o la importancia científica, o cultural, o educativa. El interés científico se mide mucho en publicaciones científicas, en revistas internacionales, el grado de relevancia. Bueno, la rareza de la ocurrencia que estemos estudiando o analizando o evaluando, el grado de representatividad que tiene ese afloramiento en relación a algún proceso geológico en particular y que tiene cierta o destacada relevancia, el grado de conocimiento, obviamente, es decir, la cantidad de publicaciones, de tesis o reportes, informes técnicos que existan sobre el sitio, su estado, es decir, el estado, digamos, su integridad, ¿verdad? O el grado de vulnerabilidad, y ahí se ata a otro de los conceptos que habíamos mencionado, que es el de la geoconservación, es decir, la medida o el accionar, o las acciones o las medidas que se implementen para conservar esos lugares, el grado de accesibilidad, ¿verdad? El grado de protección, si existen leyes que los protejan, esos son algunos de los criterios que se utilizan entonces para evaluar potencialmente a los geositios. Y bueno, y aquí les dejo algunos criterios que en mi análisis o en mis reflexiones sobre estos temas y de lo que he leído y de lo que he conversado con algunos colegas también de nuestro país, que al final los voy a mencionar, que a mí me parece que merecen ser por lo menos sitios que hay que tener en cuenta a los efectos de una valoración, si son o no geositios, es decir, si tienen o no valor cultural, valor científico, valor desde el punto de vista didáctico, educativo, o valor turístico. Pero para empezar con una primer lista, allí tenemos los sitios, por ejemplo, que son declarados por el Ministerio de Educación y Cultura como monumentos históricos. Y hay sitios, es decir, geológicos, paisajes, cerros, grutas, que han sido declarados por el Ministerio de Cultura como monumentos históricos, es decir, que ya ahí entran o empezamos a entrar en el área del patrimonio cultural. También sitios que están en los escudos departamentales, porque eso habla mucho de la identidad y de la cultura local. Y hay varios departamentos que tienen sitios geológicos en alguno de sus cuartiles de su escudo departamental. Y también traigo aquí en este análisis o en esta reflexión lugares que fueron visitados por científicos en las primeras épocas de nuestra nación, digamos, como pueden ser Dámaso Antonio Larrañaga, pueden ser los sitios que visitó Darwin, o los sitios que visitó d'Orbigny, allá por los 1800, o algunos sitios emblemáticos que fueron descritos por Walter, a comienzos del siglo pasado, o incluso, ¿por qué no? Me pregunto si los sitios que son secciones tipo, o algunos sitios que son secciones tipo de formaciones geológicas,
bueno, a partir de un trabajo compilatorio pionero de Caor-Sigogni 58. Y bueno, y ni que hablar de algunos otros lugares de interés científico educativo que han venido siendo conocidos a partir de la década del 60 para acá, ¿no? A partir de todo el desarrollo que ha tenido la geología en nuestro país en las últimas décadas. Por eso la pregunta ahí en Uruguay, ¿cuál sería, como el maestro Tavares, ¿no? La lista de convocados en esa preselección. Bueno, para mí, digamos, pensando con algunos colegas, intercambiando algunas ideas, tendría que ver un poco con esos elementos. Y bueno, vean, me tomé el trabajo de pasar, de buscar declaraciones de monumentos históricos, desde la década del 60, del 70, el 80, hasta el 2005, 2008 y el 2016, han habido declaraciones de algunos elementos de la geodiversidad que han considerado oportuno declararlos monumentos históricos, el Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, manifestaciones rupestres en varios departamentos, el Cerro de las Cuentas, que para mí fue una sorpresa, en el departamento de Cerro Largo, que me gustaría conocer el expediente y la exposición de los motivos para declararlo monumento histórico, seguramente, monumento histórico, sí, en el departamento de Cerro Largo, seguramente que tenga que ver con algunos acontecimientos de la historia. Pisadas de dinosaurios, las que me precedió, comentó Matías en la presentación anterior, la calera de las huérfanas, islas, elementos de la geomorfología, por Maldonado, Cerro de los Burros, la isla Gorriti, en Paysandú la meseta de Artigas, en Rivera hasta una vertiente, es decir, el afloramiento del acuífero o de agua subterránea, una vertiente en el centro de la ciudad de Rivera ha sido declarado monumento histórico, es decir, un elemento entonces geológico como un acuífero, ¿no? Bueno, Cerro Bichadero, Cerro de los Claveles, visitado por Darwin, un túnel ferroviario, digamos, allí en la zona de Paso del Cerro, en Tacuarembó, entonces elementos de la geodiversidad que ya están en la puerta de ser sitios geopatrimoniales, bueno, mi humilde opinión. Tenemos ahí, bueno, traje el prólogo de la memoria geológica sobre la formación del Río de la Plata, deducida a partir de sus conchas fósiles de Larrañaga, que lo escribió en 1819, y simplemente recorté un pedacito de algunas de sus descripciones en Montevideo, en donde reconoció el gneiss, la base del Cerro Montevideo, y una diabasa, el material del cerro, la parte principal del cerro, por lo que él relataba, ¿no? Y después que había granitos de feldespato rojizo, que es lo que más domina, según él, en Montevideo, que al oriente hay más mica y al occidente hay más anfíboles. Entonces, ir a la historia, ¿no? De los primeros investigadores. Aquí tenemos los sitios visitados por Charles Darwin, allá por 1832 y 1833, en distintos lugares, y un par de ellos, Punta Gorda, tiene una placa y un pequeño monumento recordatorio de su visita, y hay otro en Soriano, el Cerro Perico Flaco, que en realidad es conocido como el Cerro de los Claveles, que él en su relato lo llama el Cerro Perica, así como está ahí señalado. Pero hay descripciones geológicas que, en mi entender, habría que hacer un seguimiento y un estudio y un análisis y hacerle esas valoraciones y aplicarle esos métodos de inventario para ver si estos lugares siguieron siendo investigados y más, digamos, se conocen con mayor profundidad y bueno, y si realmente son parte del patrimonio científico de nuestro país, geológico-científico. Lo que decía de los escudos departamentales, bueno, el de Cerro Largo, el Cerro Largo, justamente, de la formación Sierra Ballena, es el que le da el nombre al departamento, está en el escudo, el departamento de Flores tiene la Gruta del Palacio, Florida tiene la Piedra Alta, La Valleja tiene el Cerro Arequita, Montevideo y el Uruguay tienen el Cerro de Montevideo, entonces tiene que ver mucho con la identidad del lugar, del territorio, mucho con lo cultural.
geológico, algunas regiones que me permití ensayar, digamos, y en alguna de ellas ya tenemos aquí con el sello de la UNESCO en el departamento de Flores, pero también estamos trabajando con una estudiante brasilera en su maestría de posgrado en el norte, y bueno, y que seguramente más y más estudiantes harán, espero, estudios en estas disciplinas de patrimonio geológico. Simplemente paso rápido por la del norte, voy a pasar bien rápido. El proyecto Geoparque Minero Botucatú, algo de su geodiversidad y de su patrimonio geológico. Y vean, una lista que elaboramos con Camila, que es la estudiante que les mencionaba, de unos 20 sitios, allá en parte de los departamentos de Tacuarembó, parte de Rivera y parte de Artigas, que incluso con una primera categorización del interés, si es científico, educativo o turístico, encontramos elementos del Proterozoico, del Pérmico, del Cretácico, Jurocretácico, y hasta del Cuaternario, y distintos lugares en donde Camila le va a aplicar estas metodologías para valorarlos, digamos, y para ver si esos lugares preseleccionados se transforman en geositios. Y bueno, los atributos arqueológicos, paleontológicos, mineros, geomorfológicos, ¿verdad? O estratigráficos en alguno de esos casos. Rápido por alguno de ellos, porque todos, me imagino que muchos los conocemos, la isla cristalina de Rivera, allá en el norte, y bueno, y lo que provocó a fines de los 1800, digamos, la instalación de empresas para la explotación de minerales metálicos, y bueno, hay algunas de las bocaminas, allí en Minas de Corrales, y bueno, he asociado a esto el patrimonio cultural, que hay una declaración de monumento histórico de la represa y las ruinas de Cuñapirú. Decíamos también que allá en el norte nos atrevimos a tocar el límite con el departamento de Cerro Largo y ver unos afloramientos de la formación Mangrullo, de unas lutitas de la formación Mangrullo en la zona de Paso Cuello, en donde aparecen, que alguien en el chat comentaba de una salida de campo con la profesora Graciela Piñeiro. Bueno, estas imágenes fueron cedidas por Graciela, que llevó a ella ahí en la Ruta 26, la Arroyo Yaguarí, a una publicación en una revista de primer nivel que le otorga la categoría a ese lugar como un Conservat Lagerstätten, ¿no? Que es muy importante, donde ella pudo identificar allí fósiles que tienen que ver con el mesosaurio brasiliense. Bueno, lo que hablaba un poco más temprano, voy a pasar rápido. Matías, en relación a la formación de Tacuarembó, el paleodesierto Botucatú, que es una voz guaraní que quiere decir buenos vientos, y bueno, de ese ambiente desértico, parte de ellos, ¿verdad? O árido, semiárido, lo que decía del miembro Batoví. Voy a pasar rápido por acá porque ya habló bastante del registro paleontológico, de la importancia científica de esa unidad, y yo le agrego, le añado el valor hidrogeológico de la zona de recarga del acuífero guaraní. Esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos, lo comentó recién Matías. Bueno, las pisadas de dinosaurios, otro de los sitios, ¿verdad? Que él también mencionó, allí cerca del pueblo Cuchillambú, sobre la Ruta 26, la subida de Pena, las areniscas eólicas, ¿verdad? Los pilares de Klinger, esas formaciones rocosas también de la formación Tacuarembó, del miembro superior, en el borde de la escarpa, cerca de la ciudad de Tacuarembó, un poco al este, ahí en el batallón Zapará. Aparecen pilares asociados y bueno, elementos de la geomorfología, ¿verdad? Asociados a esa escarpa. Las marmitas, allí en Valledén, también esas figuras de erosión, ¿no? Pero todos estos elementos se pueden utilizar, recordemos, o se pueden valorar desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista didáctico, educativo, explicar un proceso de erosión fluvial sobre las areniscas de Tacuarembó. Bueno, el Cerro Miriñaque, también podría ser lo mismo del Cerro Batoví, ni que hablar, una de las mayores expresiones
magmáticas extrusivas en el planeta, que tenemos la suerte de, bueno, y la compartimos con los brasileros, los argentinos, incluso un poco con los paraguayos también, ¿no? De la formación Arapey o Serralleral, bueno, todo lo que implica desde el punto de vista científico esa manifestación, un breakup continental, etcétera, etcétera. No voy a profundizar mucho en esos detalles. Y añadido a esto, el valor minero, el valor geominero, allá en la zona del arroyo Catalán, ¿no? Emprendimientos mineros, bueno, con ágatas, amatistas, distintas piedras semipreciosas que son explotadas. Bueno, y ahí estamos en alguna de esas, con alguna de esas imágenes. Y añadido, y recuerdan que hablamos de los vestigios arqueológicos, los sitios arqueológicos, los catalanes, que son, o se ha convertido en un lugar, o en un distrito arqueológico de inmensa riqueza, de inmensa riqueza. Bueno, asociado, añadido a ello también el patrimonio natural, esa parte del norte ahí ya tiene un sello UNESCO porque ya es una zona de reserva de bioma, Quebradas del Norte, y desde el punto de vista también de nuestro país, el Valle del Nurarejo también es una zona, un área protegida, ¿no? Bueno, voy a otra de las regiones, más acá en el sureste, voy a controlármela ahora, no me queda mucho, sureste, voy a pasar simplemente por esta región para ir terminando. Algo que estuvo un poco, digamos, se estuvo moviendo a principios de este año y que infelizmente una persona que era muy activa en ese grupo de trabajo falleció y bueno, me parece que ahora está un poco en stand-by, pero esta región de Piriápolis, Minas, Aiguá, podría constituir otra región en donde quizás en un futuro podría existir otro geoparque, por lo menos, pero tendrían que empezar a darse los primeros pasos para la determinación de si hay lugares, si hay geositios que en primera instancia parecería que sí. Es una zona donde hay también muchas actividades turísticas, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo minero, turismo religioso, místico. Hay mucha infraestructura en esa región del país, hay accesibilidad, hay muchos servicios. La convierten en una zona muy apetecible desde el punto de vista para quienes quieran promover allí un geoparque. ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene lugares desde el punto de vista geomorfológico y afloramientos, y tal vez sean de los mejores del país por ser una zona serrana, justamente. Entonces vamos a pasar rápidamente por áreas volcánicas, ¿no? Lavas y rocas piroclásticas, cretácicas, allí en la zona de Cerro Arequita, Cerro de los Cuervos, donde ya hay emprendimientos turísticos, Cerro Penitente, que también es un paisaje protegido, es un sitio muy turístico, como ustedes sabrán, se accede muy fácil por una ruta que es bellísima, que es panorámica. Cerro Verdún, rocas cuarcíticas, patrimonio cultural y religioso. Bueno, Mina Valencia, una antigua explotación de rocas dolomíticas, ¿verdad? Patrimonio geológico y minero. Esta es Mina La Oriental, una mina de cobre. Esta es la señora que yo les comentaba que falleció hace poco, la dueña de este lugar, que tenía allí ella un emprendimiento turístico muy interesante, que también entonces hace a esos elementos de la geodiversidad presentes en esta región. Mina Rospide, de oro. Mina Nueva Carrara, que, bueno, esos mármoles que abastecieron, digamos, la obra, entre otras, del Palacio Legislativo, en nuestra capital. Un poco más alejado, las grutas del Salamanca, de nuevo, rocas volcánicas, vayan viendo, ¿no? Distintas edades, distintos tipos de roca, elementos de la geodiversidad o elementos geológicos diversos en relación a tipos de rocas, edades que están representadas, procesos. Cantera El Libro del Gigante, bueno, también patrimonio geológico, patrimonio minero. Una zona visitada por Darwin también y que lo llevó a describir un conglomerado en la base de la Sierra de Ánimas, ¿no? Rocas también de neoproterozoico, rocas volcánicas, una manifestación magmática muy importante para el brasiliano en Uruguay. Bueno, la zona de rocas de falla en Aguas Blancas, también nos animamos a incluir
en esta lista de preselección, ¿no? Para ver su potencialidad, porque, bueno, refieren a una zona de división de grandes estructuras geológicas para el sureste de nuestro país. Parque Salus, la parte del Repecho Ramallo también. Bueno, patrimonio hidrogeológico, me animé a poner por allí, bueno, con signo de interrogación, o no tanto. La Fuente del Puma, un sitio turístico, ¿verdad? Bueno, calizas estromatolíticas, también allí en los alrededores de esta región, ¿no? Con muchas investigaciones recientes, publicaciones, y un poco más hacia el sur, lo que puede ser la región Piriápolis, bueno, con el Cerro Pan de Azúcar, los cerros de Piriápolis, rocas volcánicas, riolitas, ignimbritas, bueno, y sitios que son muy, muy turísticos, es decir, que pueden ser aprovechados desde ese punto de vista. Bueno, yo voy a ir dejando por acá porque ya estamos en hora. Había traído también para mostrarles de la región suroeste, ¿verdad? Pero voy a pasar rápido porque me quiero detener en una de las últimas. Con la zona suroeste, Colonia, San José, me parece que también es otra región que puede ser prospectada en materia de patrimonio geológico, y simplemente me quería venir a la de agradecimientos porque tenía una listita allí de compañeros. Tengo lo de Gruta del Palacio, que quedará para otra charla, que es donde ya hay un sello UNESCO, es decir, que ya hay sitios con valor geopatrimonial constatado, que no va a dar tiempo porque son muchos los lugares, muchos los geositios, allí son 15 geositios, pero me quería venir a la última de las transparencias, a ver, acá, que quería un poco agradecer porque un poco toda esta presentación y las ideas han sido motivo de algunas conversaciones y aportes de distintos compañeros en los últimos tiempos, y los menciono: Graciela Piñeiro, Rosana Mucio, Pedro Llanzábal, Mauricio Faraone, Héctor Gozo, Daniel Piqui, Pedro Martínez, Martín Uvilla, Daniel Perea y Sergio Martínez, con quienes de alguna forma hemos ido interactuando más o menos, pero que me han permitido, digamos, también reflexionar y analizar y, bueno, y hacer esta breve presentación.